Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida al Centro Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, en esta noche, también acercándonos a uno de los temas claves del franciscanismo, que es nada más y nada menos que la ecología integral. En esta noche nos acompaña Alirio Cáceres Aguirre. Él es diácono permanente de la Arquidiócesis de Bogotá, ecoteólogo desde que lo conozco, un hombre que ha estado profundizando cada vez más en todo este tema del cuidado de la casa común. Sí, hace parte de muchos movimientos, de redes, de la REPAN, de la CEMA, bueno, una cantidad de redes que hay en todos estos temas. eh, Hace parte del movimiento Laudato Si. Bueno, entonces hoy nos acompaña y va a trabajar con nosotros nada más y nada menos que un tema, como les digo, muy franciscano, que es el de la ecología integral. Entonces damos la bienvenida a Lirio en esta noche. Gracias por acompañarnos, el esfuerzo que hace para estar aquí con nosotros, con todas sus actividades, todos sus compromisos que tiene, pero bueno, bienvenido en esta noche y gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas noches. Paz y bien. Disculpen que la cámara le da a veces como un, un ataque y tendré que aprenderle a apagarla en algunos momentos. Pero le saludo de todo corazón. Gracias, Miguel, por la invitación. Creo que ya nos habíamos encontrado el día que con Fray Santi estuvimos haciendo la reflexión sobre la carta, ese documental tan interesante del Papa Francisco, y eso nos va a permitir pues ahondar en esto que en el diplomado consideran que es muy importante precisar, que es la noción de ecología integral. Entonces me voy a valer de unas diapositivas, de unas imágenes y pues lo interesante acá es que podamos esta vez sí conversar y aclarar, ¿no? ¿Qué hay detrás de esta noción tan interesante que el Papa Francisco nos plantea? Entonces, Miguel, tenemos las y 38, la clase va hasta las 8. Hasta las 8. Listo. Sí, Bueno, hermano. entonces voy a tratar de hacer un planteamiento general y luego tendríamos la posibilidad de conversar un poco sobre las preguntas y reacciones y las experiencias, pues porque no partimos de cero, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene de alguna otra manera una, un preconcepto, una experiencia, una aproximación conceptual y práctica sobre la ecología integral. Entonces, permítanme, me organizo acá con mis diapositivas para compartir. ¿Me confirman, Miguel, si se están viendo? ¿Cómo presenta? Ahí ya se ven. Sí, de pronto había que El modo de presentación. A ver. ponerlas como presentación para que ¿Mm? se puedan ver completas. Bueno, Listo, em, hermano. me disculpo que no había tiempo de pasarlas en el formato, pero sí agradezco pues a la provincia franciscana de la Santa Fe, a la Universidad de San Buenaventura, al Cevitepal del CELAM, a toda la familia franciscana, pues esta oportunidad. Yo soy de los que nos consideramos de la Cuarta Orden, o sea, personas que Francisco y Clara nos han tocado tan fuertemente que a pesar de no tener, digamos, una formalidad, pues dentro de la familia franciscana, pues sentimos y sabemos que Dios nos ha llamado a través de ese carisma tan poderosamente transformador y tan humanizador, ¿no? Entonces, quiero decirles eso, pues que vibro y para mí Francisco y Clara hacen parte de los filamentos profundos que le dan sentido a, a la existencia. Entonces, pues un poco lo voy a enmarcar así, como la ecología integral de Laudato Si, pues haciendo mucho énfasis en lo que es la justicia, la paz y la integridad de la creación.
Y por supuesto que pido a, a Fray Gabriel Gutiérrez, voy a apagar acá mi video, a Fray Gabriel Gutiérrez, pues que interceda por nosotros, ¿no? Sabemos que por la comunión de los santos, él sigue presente, sigue moviéndonos, sigue conmoviéndonos, y pues de una manera especial en esa noche, a lo largo de todo el diplomado, pero especialmente que nos ayude a comprender qué hay detrás de la palabra integral, ese adjetivo que el Papa Francisco ha puesto al lado del término ecología, porque sin duda, pues él lo vivió. Y pues a mí me impacta mucho que la palabra compañero etimológicamente tiene que ver con quien parte el pan. Y, y pues en nuestra cultura, pues el ñero ha terminado siendo el descartado, el desechado, la persona, digamos, que habita la calle, que genera miedos, y romper esos miedos, esas barreras, tiene que ver con esto que estamos hablando de la ecología integral, porque hay un proyecto pues de compartir el pan, ¿no? De ser traiñeros, hermanos, compañeros que partimos el pan con aquel que, como los discípulos de Maús, se dejó reconocer o fue reconocido al, al partir el pan, el pan de la vida. Y también me parece muy llamativo que en esta semana, el pasado domingo, pues se cumpliera un aniversario más, el número 18, de una religiosa llamada Dorothy Stank. Ella, estadounidense, entregó su vida por los pueblos amazónicos. Y como la ven, una anciana, yo le digo que tenía carita de Mamá Noel, y luchando contra los terratenientes, con los acaparadores, con aquellos que quieren coger la mayor parte del pan sobre la mesa, y no desean vivir como ñeros, como compañeros. Pues bien, a ella la asesinaron, llevaba la Biblia bajo el brazo, y dicen los testigos que pasó casi todo un día mientras la lluvia de la Amazonía hacía que su sangre se juntara con el suelo, y ella ahora pues florece, ¿no? Se multiplica, germina en muchas personas que creemos que la, la vida se expresa más allá de aquellos que son capaces de arrebatar esa primera muerte corporal, y confiamos en la gracia y la misericordia de Dios para alcanzar esa segunda muerte que no nos hará mal. Y eso solamente se logra con el amor que es más fuerte que la muerte. Entonces también que esa espiritualidad de los mártires que han entregado la vida por la experiencia de hermandad como familia, pues nos ilumine también y nos acompañe. Y también me parece como una diosidencia, ¿no? Dioincidencia, ¿no? No coincidencia, sino como que Dios anda metido de alguna manera, se está manifestando, se está revelando, nos está dando pistas, porque el mismo 12 de febrero, pues se cumplieron ya estos 3 años de la exhortación apostólica aposinodal, Querida Amazonia, o en castellano nosotros decimos Querida Amazonía, que es como el documento que el Papa Francisco elaboró después del Sínodo Panamazónico, y pues incorpora, por supuesto, las conclusiones de todo el proceso sinodal en el territorio concreto de la Amazonía, y nos regala 4 sueños que inicialmente eran pensados en este bioma, en este corazón biológico del planeta, que es las selvas amazónicas, pero que la Asamblea Eclesial Latinoamericana y Caribeña ha dicho que esos 4 sueños, pues son los sueños de todo el continente, ¿no? Y el gran sueño eclesial, el gran sueño de la sinodalidad, tiene que pasar necesariamente por un sueño social, por un sueño cultural y por un sueño ecológico. Dicho esto, entonces les propongo pues un pequeño ejercicio. Imagínense ustedes que han sido nombradas
jurados de un concurso de fotografía. El concurso de fotografía se llama La Ecología Integral de Laudato Si. Y ustedes tienen 5 finalistas. Esos finalistas están allí numerados y ustedes tienen que escoger, hacer la votación de cuál es aquella imagen que recoge más, según su experiencia, según su noción, la ecología integral que nos propone el Papa en la encíclica Laudato Si. Entonces, les invito en el chat, pueden escribir simplemente el número, ¿cierto? A ver cuál les parece en su percepción aquella más ajustada a la ecología integral. Entonces nos vamos leyendo, vamos a ver. Pueden escribir en el chat. Ya hay un voto por la 5, otro voto por la 3. Sigue la 5. Vamos con la 5. La 4 les parece muy bien. Muy bien, ahí seguimos con la votación. Parece que ni la 1 ni la 2 tienen mucho chance por las primeras en sondeos a boca de urna, ¿no? Parece que la 5, la 4, la 3 podrían tener mayor favoritismo para ganar. Bueno, acá el 2, Fray Juan ha dicho que el 2, la 3. Muy bien. La 4 va cogiendo fuerza. Qué bien. Pues bueno, repasemos un poco, ¿sí? La número 1 es una foto pues multicolor, bellísima, de las profundidades del océano. Es una foto que muestra, digamos, como la limpieza, es prístina, estéticamente pues hermosa, pero no aparece el ser humano. No aparece el ser humano y entonces ya hay, digamos que hay un argumento para decir que la tendríamos que descartar o ponerle un punto negativo en la votación porque pues la ecología integral necesariamente pues incluye al ser humano. La número 2 es una foto que de pronto ustedes ya conocían porque es una foto, esas que llaman virales, este caballito de mar que está prendido de un copito. Es una foto también muy explícita, también del fondo del océano. Pero, pues, no es quién fabricó el copito, quién lo utilizó, quién lo botó. Está el ser humano y bueno, está muy implícito, ¿no? Habrá que hacer un análisis un poco más exhaustivo para mirar como todo el contexto, pero tendría ahí como esos elementos donde el mar, los seres del mar entran en contacto pues con la acción humana, con las consecuencias e implicaciones de la acción humana. La número 3, pues en primer plano está un ser humano con rasgos étnicos, petróleo, un derrame de petróleo sobre una playa, pues también aparece ese rostro, digamos, trágico, dramático de la acción humana que pues destruye los vínculos de los ecosistemas. Y podríamos decir, bueno, pues está ahí el ser humano, la cara de sufrimiento, digamos, de dolor, y podríamos suponer qué pasó en el fondo del mar, ¿no? ¿Qué pasa con los caballitos de mar y con los peces multicolores cuando les llega pues la mancha de petróleo, ¿no? Esta marea negra. Digamos que ahí aparecen unos elementos, estaría más en primer lugar el ser humano y un poco como tácito y habría que pensar y discutir
lo que hay debajo de las olas en esta imagen. En el la cuarta fotografía, la número 4, sí está el mar, muy tranquilo, muy bello. Evidentemente está el sentido religioso, espiritual, la piedad popular con la Virgen del Carmen, el trabajo humano, los pescadores representados allí, la belleza, ¿sí? Es decir, aparece toda esta dimensión eh, vinculante con Dios y las relaciones en esta devoción mariana con el agua, pero igual pues como que el protagonismo sería del ser humano, ese lugar del ser humano creyente, y, y bueno, pues no aparece tan claro qué pasa con los peces tan bonitos y los cardumes, ¿cierto? Y todo lo que sucede ahí debajo de las aguas, ¿no? La número 5, evidentemente, nos remite al COVID, a la época de la pandemia, al diálogo, digamos, de la ciencia, con esto de las vacunas, con los exámenes médicos. Se alcanza a distinguir que la persona que está allí pertenece a un grupo étnico, a un pueblo indígena, y bueno, es muy actual porque pues habla de esas relaciones, ¿no? Pero el mar aparece como parte del escenario, con los árboles, ¿cierto? Es más como, si no decorativo, está como generando el ambiente, pero no está tan claro cuáles son las relaciones. Posiblemente nosotros, como jurados de este concurso, tendremos que hacer pues un debate muy intenso para decir finalmente a quién le damos el premio. Yo consideraría una opción de declarar desierto, porque todavía no hay una foto que nos revele toda la complejidad y toda la fuerza y la profundidad de lo que el Papa Francisco quiere decir en Laudato Si con ecología integral. Posiblemente tendríamos que hacer un collage o buscar una foto que integre toda esa dimensión estética, bella, profunda, lo dramático, lo relacional, la participación del ser humano, la participación de la espiritualidad y la mística, ¿cierto? La dimensión trascendente de los seres humanos. Y pues justamente eso es lo que pretendo con esta charlita, en su primera parte, como dar algunas pautas para acercarnos a esa noción de ecología integral que nos plantea el Papa Francisco. Entonces, para ello, pues voy a remitirme a eh, como una dimensión que tiene que ver con los asuntos que están en nuestra mente, que están en nuestra experiencia, ¿no? Cómo nuestras percepciones, imaginarios y creencias sobre la realidad influyen en el comportamiento de la naturaleza. Es decir, la forma como tú entiendes la palabra naturaleza, la forma como tú entiendes la palabra Dios, o entiendes la palabra desarrollo, o incluso comprendes la palabra ecología, eso va en cierta forma a condicionar tu forma de relacionarte o nuestra forma de relacionarnos con eso que llamamos el ambiente, ¿no? La naturaleza, los recursos naturales o la creación. Y ese es un punto, digamos, de partida. Hay unas preguntas filosóficas que están a la base, ¿sí? Si yo quiero entender cuál es el camino para la ecología integral, pues tengo que remitirme un poco a esa dimensión, digamos, de la epistémica, del conocimiento, de la forma como culturalmente hemos tejido esos conceptos, y en eso que vamos a llamar la filosofía ambiental, o sea, el pensamiento respecto a eso que tiene que ver con el entorno y que agrupa lo que consideramos lo ecológico, pues están en juego. Me vuelvo a esconder. Naturaleza. Cuando digo naturaleza, me refiero a qué? A un objeto o un sujeto. Es decir, la naturaleza es algo o es alguien.
a la naturaleza le concedo la categoría de recurso o tiene un valor por sí misma, es un don. Y ahí no la jugamos. Ahí ya hay una polémica porque en esta humanidad hay personas que dicen, no, la naturaleza es un recurso natural, es una cosa, es un objeto, es una mercancía, eso es algo, ¿no? Eso está inerte. Y otros que decimos, la naturaleza está viva, es un sujeto, es mi hermana, es mi mamá, eh, es creación de Dios, es un regalo de Dios y está viva, que gime como una mujer con dolores de parto. ¿Sí ven? Entonces ahí hay un primer elemento que nos va a ayudar a entender qué es lo que está a la base de este discernimiento sobre ecología integral. Otro punto que es fundamental es, bueno, ¿y nosotros cómo vamos ahí? Digámoslo así coloquialmente. Los seres humanos, ¿qué? ¿Estamos dentro de la naturaleza o fuera de la naturaleza? Y ahí también nos la jugamos. Y ustedes saben y reconocen que hay personas que dicen, naturaleza allá, cultura acá. Naturaleza tiene un estatus diferente. Nosotros como humanos tenemos una diferencia. Y otros que dicen, somos naturaleza, somos polvo de estrellas, estamos constituidos de lo mismo, los mismos componentes del universo. Y entonces ahí hay un asunto grave, delicado, y estoy hablando solamente en el plano filosófico, todavía no me meto con el aspecto, digamos, teológico y mucho menos con nuestra creencia cristiana, es un asunto, ¿no? O sea, es igual un delfín o las aletas de un tiburón que son cercenadas para que nosotros tengamos potencia sexual o disfrutemos una gastronomía, es lo mismo un cachorro que un recién nacido. Mm, podemos exterminar a un bebé en el vientre materno como a una ratica, un ratón de laboratorio. ¿Sí? Tenemos la potestad de matar un toro en una tarde soleada con el aplauso de una plaza llena, ¿sí? O ¿será que podemos utilizar un coche de bebé para llevar nuestra mascota? O si hay alguien, amigo de Fraiñero, por los diversos Bronx de nuestras ciudades, de las calles donde estamos descartando al ser humano y nosotros llevamos al perrito al salón de belleza y lo ponemos esponjoso, lindo y gastamos un dineral en las tiendas veterinarias. Ahí hay un asunto, digamos, ético que tiene una base científica, porque al final, pues nos morimos y la pandemia nos enseñó eso, pues quedamos reducidos a esas cenizas. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el sentido, digamos, del humano? Y un tercer elemento que está a la base, y hay un paso de la filosofía a la teología, bueno, ¿y Dios qué pitos toca acá? Diríamos acá en Bogotá, en la lengua de mi generación. ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? Al fin, ¿qué? Dios es inmanente, o sea, Dios está en la materia, en el árbol, en el océano, que está lleno de copitos o con el petróleo derramado. Dios está en los desplazados por la violencia, en la gente que se le incendia el bosque o que el río se desbordó. Dios está ahí, es inmanente, lo podemos tocar, lo podemos palpar, lo podemos apreciar, o es un Dios trascendente, no es un Dios, como diría un autor llamado José María Vigil, que está viviendo en el penthouse del mundo, ¿no? Eso está por allá, ¿sí? Que uno llama, Dios mío, escúchame, y él no, lo sentimos, en este momento todos nuestros eh, asesores se encuentran ocupados. Deje su mensaje después de la señal. Pi, pi. Dios no escucha porque creó el mundo y se le olvidó, ¿sí?
A eso yo le llamo los imaginarios, imágenes que tenemos sobre Dios, sobre naturaleza, sobre el ser humano. Y un poco el asunto de lo ecológico y la ecología integral la vamos a tejer ahí, ¿sí? La vamos a tejer desde ahí. Entonces, aparece acá una dimensión que no es la ecología por sí misma, sino la relación de la teología, de nuestra fe, con esa ecología. Y aparece una noción de teología ecológica o ecoteología. Digamos, yo pues tiendo a definirme como un ecoteólogo, una persona que vive pensando, sintiendo y actuando en esto, y ubico aquí pues un marco referencial para lo que el Papa nos está planteando. Ya me comencé a temblar ahí con la cámara, en Laudato Si respecto a la ecología, ¿no? Entonces, nos vamos acercando, voy a acercarme más desde el ámbito de la ecología y eh, después haremos, digamos, la correlación con lo teológico, ¿no? Entonces, vale decir que la palabra ecología es un ensamblaje realmente nuevo, 1866, Ernest Haeckel, un zoólogo alemán que acuñó este término. Estamos hablando algo más de 157 años, ¿cierto? Que ese hombre se puso a estudiar el hábitat del lugar de vivienda de los organismos y entonces ensambló logos con icos, con oikos. El logos se puede traducir y generalmente lo entendemos como el estudio sobre algo, ¿no? Antropología, sociología, psicología, pero también el logos es verbo, ¿no? Narrativa, discurso, el logos, el verbo se hizo carne, ¿no? Pero a mí me parece también muy interesante entender el logos como sentido. Recuerden a Víctor Frank, el famoso psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración, que él escribió un libro que se llama El hombre en busca del sentido. Entonces, el logos, ¿cuál es el sentido de qué? En ese caso, del icos, del oikos griego. ¿Y qué es el oikos? Y acá va a ser muy importante esto. Tiene que ver con la casa, con la vivienda, con el hábitat, ¿no? Con la parentela, tiene diferentes, digamos, acepciones ese sentido del oikos. Es algo de la etimología, del origen de las palabras, pero para nosotros va a ser fundamental. Pues bien, 157 años atrás, ¿sí? Tal vez hay un libro de 1869, digamos, un poco más de 150 años atrás, Ernest Haeckel entonces lo que hace es decir que los organismos tienen relaciones, se relacionan con el entorno y esas relaciones son amistosas o hostiles. Entonces está Bambi, un venadito, desayunando, almorzando, digamos, al mediodía, ¿cierto? El sol, entonces se come la hierbita fresca, entonces súper amistoso el entorno. Hay agüita ahí en el arroyo, súper amistoso el ambiente, ¿sí? Pero llega el león y almuerza con Bambi, hostil. Y la naturaleza tiene ese tipo de relaciones. Vida y muerte es una permanente comunión, dirá Ernesto Cardenal, el poeta nicaragüense. Pero ya, él le hace una mirada, una interpretación más de la fe, más de la trascendencia, la espiritualidad. Aquí crudamente, y es que se nace, se muere, se nace, se crece, se reproduce y se muere. Las plantas se marchitan, los animales, las mascotas, hasta los seres humanos, pues también llega el momento en que cesa nuestra respiración y nos descomponemos. Entonces, es una ciencia de las relaciones, es una ciencia de las relaciones que va creciendo y evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces miren acá, ese es el Barba Blanca Ernest Haeckel
un gran dibujante, ¿no? Un dibujante, entonces él dibujaba ahí en su microscopio lo que veía y analizaba las relaciones, por eso está en amarillo resaltado. Es una ciencia que nace como relaciones e interesante que nace como economía también. El griego oikos deriva en español la palabra economía, ecología y ecumenismo. Son palabras hermanas en español que tienen esa raíz común del sentido, digamos, de la casa. Voy a utilizar el término de la casa todavía como, como referente. Entonces, acá hay unos asuntos que producen una evolución. Voy a mencionar tres. Primero, que cuando tú comienzas a ver las relaciones así pequeñitas, van aumentando y aparece una especie llamada ser humano. O sea, al león que se comió a Bambi, le aparece un cazador que después le quita la piel y la cabeza y lo pone de trofeo. Y de pronto hay uno de esos camarógrafos de la Discovery Channel que está ahí escondido, ¿cierto? Mimetizado. Entonces los seres humanos aparecemos dentro de esa escena de la red de vida y muerte, la red relacional de los ecosistemas, ¿no? De naturaleza. ¿Mm? Entonces, primer elemento. Entonces, ciencias naturales tienen que dialogar con ciencias sociales. Y hacia final del siglo XIX comienza a hablarse de ecología humana y aparecen todas esas teorías basadas en los análisis de Malthus que dicen, no, 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 es que pues, hay que controlar la natalidad porque si no, no hay cama para tanta gente. Fraiñero, el ñero comparte el pan, pero es que si somos muchos nos toca de migajita, ¿sí? Y ahí va, ahorita profundizo, pero ahí hay un elemento muy importante, cómo la ecología pasa de ser una rama de la biología a plantear un diálogo interdisciplinario con las ciencias humanas, con las ciencias sociales. Primer elemento que explica la evolución de esta concepción original de ecología. Segundo, ya no es solamente el pradito, la selva, el paisaje donde estaba Bambi, sino es todo el planeta. Todo este globo azul, acá está representado, todo este globo azul que llamamos Tierra, ¿sí? Es el lugar de esas relaciones, ¿no? Entonces, el oikos es muy importante porque aparece en una escala macro, gigante, ¿sí? Y lo tercero, acabo de utilizar la palabra ecosistema. Esta palabra no alcanza a tener un siglo. Es el fruto de las investigaciones durante la Segunda Guerra Mundial que plantea la teoría general de procesos y sistemas. Hoy en día nos parece pues algo ya dado, ¿no? Todo es sistema. Sistema de salud, sistema de transporte, sistemas bancarios, sistemas electrónicos, hasta estos sistemas informáticos que nos permiten que yo esté acá desde mi iglesia doméstica, conectado con ustedes y cada uno de ustedes igual en su iglesia doméstica, en su lugar de trabajo, estudio o de vida comunitaria, eclesial, la vida religiosa, pues están allí y estamos conectados gracias a los sistemas. ¿Y qué es un sistema? Dicho de una manera muy sencilla, y pongo el ejemplo de un celular, entonces, algo entra, algo se procesa y algo sale, y a veces recircula y a veces se recicla. Ese concepto nos lleva a pensar en ecosistemas, ecosistemas. Es decir, la naturaleza tiene ciclos, el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, o sea, tenemos ciclos. Y entonces, los contemporáneos que recogen esa tradición, esa evolución del pensamiento humano, comienzan a hablar de una ecología integral. Es decir, para distinguir que no es solamente la ecología biológica, lo que el Papa va a llamar la ecología ambiental, que no solamente es ecología ya para los microorganismos o para el león, Bambi, el arroyo y la hierba fresca, sino es la ecología que incluye la totalidad de la vida. Y hay tres antecedentes. El Papa Francisco no se inventa la palabra ecología, él la retoma y la pone en el contexto de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, menciono dos antecedentes. Uno, Félix Guattari, un francés
que él dijo, mire, hay tres ecologías. Una ecología ambiental, o sea, la del entorno, una ecología social entre los seres humanos y una ecología mental. Mire qué interesante. O sea, el ordenamiento, las relaciones del pensamiento que traducen lo que está en nuestro interior con el exterior. Recuerda la imagen primera, que es aquello como las percepciones, creencias, los conceptos que tenemos en nuestra mente se reflejan en el entorno. Y él dice que necesitamos unir las tres ecologías, así se llama su folletico, se consigue en PDF, lo buscan ustedes ahí en Google, las tres ecologías, y entonces unir las tres ecologías nos lleva a una ecosofía, una sabiduría de loicos, ¿sí? Una sabiduría de habitar la casa, de compartir el ambiente del hogar. Es interesante. Después, otro autor llamado Raymond Panikkar, un hombre español de la zona de Cataluña, con muchas raíces de la India, va a retomar también este sentido de la sabiduría, ¿no? La sofía, la ecosofía en relación con, con el hábitat desde una perspectiva pues de fe. ¿Mm? El siguiente es muy conocido, Leonardo Boff. Leonardo Boff, fraile franciscano, que justo hacia 1992 tiene una crisis personal, toma una gran decisión porque venía en confrontación con el Vaticano, con la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde está el cardenal Ratzinger, después Benedicto XVI, recientemente fallecido, y Boff en 1992 dice, yo continúo esta batalla, pero me cambio de trinchera. Y pues sale, digamos, de este ámbito eclesiástico de la orden y se dedica a trabajar una reflexión ética, teológica, retomando toda esta dimensión ecológica y uniéndolo con el problema de la pobreza y de los sin tierra en Brasil. En 1992, o sea, estamos hablando 30 años atrás, se realiza en Río de Janeiro una cumbre de Naciones Unidas llamada Río 92, eh, porque 20 años atrás, o sea, en Estocolmo, Suecia, 1972, las Naciones Unidas se pillaron, o sea, y como que acá tenemos un problema grave de la humanidad, unos estudios llamados los límites del crecimiento dijeron, mire, no podemos aspirar a un crecimiento económico limitado en un mundo que es limitado, ¿sí? Y entonces Boff lo que hace es tomar esos elementos, comienza a producir teología a partir de ese acontecimiento en Brasil y él llega a una conclusión pues similar, que además de las tres ecologías, la ambiental, social y mental, es necesaria una cuarta ecología y él la llama ecología integral. Es decir, el equivalente a la ecosofía de Félix Guattari, traducida en la experiencia, hay que decirlo, de una teología de liberación, tanto de los más pobres como de la tierra, aparece Boff, ¿cierto? Y el Papa Francisco, cuando pide insumos materiales para escribir sobre ecología, trata de buscar los adelantos científicos, los pensadores que han aportado más en esa reflexión y Boff le envía su aporte. Y el Papa dice, uy, no, esta ecología integral, esto es estructural, y aparece la ecología integral, digamos que bautizada y envuelta en todo el ropaje del pensamiento social de la iglesia, digamos, validada ahí, pero ustedes buscan Laudato Si y van a encontrar esa expresión, grito de la tierra, grito de los pobres, que Boff hacia 1996 publicó en un libro, Ecología, grito de la tierra, grito de los pobres. Entonces, una cosa, 1996, el teólogo controvertido, polémico, pues sí, Boff, y otra cosa, 2015, el Papa Francisco hablando también de la ecología integral dentro de un contexto
pues, de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ya vamos encontrando ahí algunos elementos que, que nos permiten entender qué hay detrás de ese adjetivo integral. Y entonces el Papa, en el número 1 de la encíclica Laudato Si, pues plantea dos opciones. La tierra yo la puedo considerar como una hermana, así como Francisco de Asís le cantó a nuestra hermana, la Madre Tierra, que nos sustenta y nos gobierna, diría Francisco hace 8 siglos, y hace 8 siglos dice, pues, Madre Tierra, en su lenguaje. Recuerden que Laudato Si, eso lo sabemos, pero es importante todos esos detalles recalcarlos. Laudato Si es una expresión del idioma que hablaban en la región de Umbría, del umbro, un italiano antiguo. Y por eso los italianos tienen como patrono de Asís a Francisco de Asís, y el poema de los primeros poemas en el italiano es ese Cántico de las Criaturas, que en 2025 cumpliremos 800 años. ¿Sí? Entonces, él le dice hermana tierra en su idioma, le canta a la madre tierra, ¿sí? Y nos asustamos cuando un indígena en su lengua, quechua o aymara, dice Pachamama o Nana, entre los mayas, que vale como, términos similares a la misma experiencia de vínculo, ¿no? De la vida que se crea, ¿no? Se procrea y se va transmitiendo. Entonces, ahí simplemente un dato, pues para no asustarnos, nada de nervios, estamos hablando de la expresión Madre Tierra, es profundamente francisclariana y profundamente ligada a la experiencia cristiana. No es herejía, no es paganismo, ni nada de eso. Pero, pero el Papa dice, bueno, yo tengo, esta madre tierra también es como una casa. Y entonces utiliza esta metáfora, esta alegoría, este planeta azul, este planeta que por encima se ve lleno de agua, que es un globo, es nuestra casa común. Pero más que una casa común, es un hogar común. ¿Y en qué me baso? En que la traducción, el Papa escribe, él firma la encíclica Laudato Si en 24 de mayo del 2015. Ese día, fiesta de Pentecostés, un dato interesante, el Espíritu Santo que todo lo renueva, que renueva la faz de la tierra, que es el espíritu de la unidad dentro de la diversidad, la gente de diferentes idiomas se entendía. Ese 24 de mayo es también María Auxiliadora. Para los jesuitas, olvidemos que el Papa está formado entre la Compañía de Jesús, es la fiesta de la Madonna, de la Estrada, la Santa María del Camino, ahí en Roma. Entonces, bueno, es una fecha simbólica, ¿no? Y la da a conocer el 18 de junio. Entonces es Laudato Si, alabado seas, loado seas, mi Señor. Acá está clarísimo que el protagonista de ese asunto es Dios, a quien el Papa llama comunidad preciosa de amor infinito. Uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acá no hay forma, no hay vuelta de hoja. La expresión Laudato Si, y por tanto la ecología integral, tiene directa relación con Dios. No estamos endiosando las criaturas. La mar no es una diosa, ni el árbol, ni el perro, ni el gato. O sea, acá hay una fuerza creadora que se manifiesta, mire, ya comencé a temblar acá, se manifiesta en en la vitalidad de la creación, esas relaciones que se dan dentro de este pequeño planeta. El 14 de febrero se cumplieron 33 años de una foto que Carl Sagan hizo muy famosa, donde dice que somos un pálido punto azul, ¿no? Una motica en medio del universo, de las galaxias, de las constelaciones, pero aún así, este planeta tan frágil, ¿no? Y a la vez tan inmenso, de acuerdo a nuestra proporción, es nuestra casa. Y ha sido la casa de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y pues quisiéramos que fuera la casa también de las próximas generaciones.
ya he dicho entonces cómo esta es muy importante recuperar el sentido del oikos. Cuando se traduce el título de la carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, cuidado, casa común, el inglés dice, no, no es house, no es el common house, es el common home. O sea, es el hogar, hogar que viene de hoguera, del lugar donde calentamos los alimentos, donde nos sentamos alrededor y nos abrigamos y compartimos el pan. El hogar en donde somos ñeros los unos a los otros, ¿no? Como somos compañeros, como Jesús, que parte y comparte, ¿sí? No solamente en la última cena, sino en todas sus cenas y en los relatos de la multiplicación de los panes y los peces, que finalmente fue el milagro abrirle la capacidad a los seres humanos de compartir sus panes, su lonchera, y que nadie pase hambre y que incluso que nada se desperdicie porque sobra en abundancia. Vale la pena recordar que la palabra parroquia también viene por esta línea, ¿no? O sea, lo que está alrededor de la casa, ¿no? Lo que está alrededor de la casa, después una acepción más de lo periférico, pero en esencia estamos hablando de esa experiencia humana de estar compartiendo la vida, el ambiente bajo un mismo techo. Entonces, cuando en ecología integral esto va a ser fundamental. Si tú quieres entender qué es ecología integral, este es el punto, ¿no? Es una casa común, es un hogar común, es una metáfora al respecto. Y en esa casa, pues todo está conectado, todo está interligado. Hay una canción de un verbita, el padre Sireneo Cum, que dice eso, ¿no? Todo está interligado como si fuésemos uno. Todo está interligado en nuestra casa común. Bueno, ya llovió por la tarde acá en Bogotá y ahora va a quedar otro aguacero, pero esa canción sé que ustedes la conocen porque hay varias versiones, hay una muy reciente en Ecuador, pero en esencia el Papa repite, toda relación, todo está conectado, ¿no? Es una frase que atraviesa Laudato Si y que caracteriza eso de la integralidad, ¿sí? Porque es que todo está conectado. Todo está conectado en el plano físico de los ecosistemas, pero también Dios está conectado. Es una comunidad desbordante de amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se salen de la ropa por puro amor y van creando y recreando el universo y la creación sigue, no ha terminado. Cuenta con nosotros, seres humanos. Y ya voy un poco a precisar eso de cómo jugamos nosotros acá, ¿sí? Entonces, hay un primer elemento, todo está conectado, pero tal vez para nosotros yo quisiera aquí enfatizar que la ecología integral no es una cuestión abstracta, no es un aviso publicitario, no es algo nominal. Francisco dice, el Francisco de Roma, el obispo de Roma, que el ejemplo por excelencia del cuidado, lo que es débil, y de una ecología integral vivida con alegría y autenticidad es Francisco de Asís. Es decir, la ecología integral es un proyecto de vida, es una espiritualidad encarnada, situada en el tiempo y en el espacio. Es una espiritualidad enterritorializada, permítanme el neologismo, o sea, metida en el territorio. No es una cuestión metafísica ajena, no, es toda la vivencia y la riqueza de nuestro carisma francisclariano, donde es inseparable la preocupación por la naturaleza, de la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Todo está interligado, ¿cierto? Como si fuéramos uno. Todo está interligado en nuestra casa común. Entonces, cuando miramos esto, entonces el Papa dice, acá hay una mirada, hay un enfoque, y la llama que es una mirada integral integradora. Ernest Haeckel miraba por el microscopio ahí los bichitos, después los dibujaba, los organismos, ¿cierto? Y las relaciones, ¿sí? Nosotros miramos con unos lentes, bueno, yo soy miope y ya casi
presbítero, digo, la presbicia, ¿cierto? Pero cada uno tenemos un lente. Y ese lente, el Papa dice, tiene que ser el lente de la ecología integral. Una mirada que tiene en cuenta todos los factores de lo que sucede en la casa común. Y por eso, en el capítulo 4 de la encíclica, le dedica especialmente a esta propuesta, que tiene 5 elementos de diálogo interdisciplinario. Aparece ahí como si fuera una especie, bueno, yo voy a explicar, ecología ambiental acá, ecología ambiental, que es la clásica ecología que manejan en general los medios de comunicación, que incluso las mismas Naciones Unidas sigue hablando en esos términos. Es la ecología verde, ¿no? Ecología es la fauna y la flora, ¿no? Si se quema el páramo, eso es ecológico. Si hay mucho plástico en el mar, eso es ecológico. Pero el ser humano, el aborto, la guerra, el hambre, los habitantes de la calle, pues no, eso pues, que va a ser de ecológico, ¿sí? Pero el Papa dice, dentro de la doctrina social de la Iglesia, porque Laudato Si es una encíclica social y por tanto socioambiental, él va a decir, mire, es que no hay dos crisis separadas, no hay una crisis social y otra ambiental, hay una sola y compleja crisis socioambiental. Y ahí está la integración, lo social, lo ambiental, el grito de la tierra, el grito de nuestra hermana madre tierra, es el mismo grito de los más pobres. El grito de los más pobres es el grito de nuestra hermana madre tierra. Y ya, pues vienen los análisis posteriores para que justifican eso. Entonces, la ecología integral desborda ampliamente, o sea, supera por mucho la concepción verde de lo ecológico, de los ecologismos y ambientalismos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que tenemos que entrar en diálogo con la ecología social, o sea, los seres humanos entramos ahí, la ecología económica. Recuerden que ecología y economía tienen que ver con esa administración de los bienes que hay dentro de la casa. La ecología cultural, ay, es que tú utilizas penachos y tú eres rasta y tú eres hombre y tú eres mujer y tú eres anciano y tú eres joven y tú eres filipino y tú eres canadiense. Tenemos diferentes expresiones culturales que tenemos que entrar en diálogo porque finalmente vivimos en la casa común, ¿sí? Y es una ecología diaria, una ecología cotidiana, no es ecología solamente de los expertos, de los profesionales, que por supuesto su aporte es fundamental, pero cada uno de nosotros tenemos que entender que todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras manos, y acá menciono un poco lo del Pacto Global Educativo, pues tiene que ver con lo ecológico, ¿no? Porque nosotros incidimos en el ambiente de la casa, pero no contento con eso, el Papa, que le encanta generar lío, me refiero, recuerden cuando estuvo allá en julio del 2013 en Río de Janeiro, dijo, hagan lío, muchachos, no los quiero en la sacristía, váyanse en las calles, hagan lío, hagan bulla, ¿cierto? Acá nos genera lío porque es que dicen, no, la ecología no es simplemente una cuestión técnica, la ecología tiene que hablar con la ética, tiene que dialogar con la ética, tiene que nutrirse de la ética, y la ética bajo dos principios. El principio del bien común, casa común, futuro común, territorios comunes, y la justicia intergeneracional, que las próximas generaciones tengan las mismas oportunidades de vida que hemos tenido nosotros, y que de pronto se han empobrecido, se han degenerado con el paso del tiempo porque las generaciones anteriores nos dejaron este mundo hecho un inmenso depósito de porquería, dice el Papa. Esto parece un inmenso depósito de porquería, es un basurero. El mundo es un basurero, ¿sí? Entonces, viene lo poderoso y lo complejo que es, en términos teóricos de diálogo, la ecología integral, pero que tiene que traducirse en, o se resumen en la vivencia de Francisco y de Clara. Entonces acá, si oikos significa hogar, la ecología integral de Laudato Si no es verde,
es multicolor. Tú lees la encíclica, recuerde que encíclica es circular, ¿no? La carta que pone a circular el Papa para que creyentes y no creyentes, todas las personas que habitamos este planeta llamado Tierra, y que es un globo azul lleno de agua, todos absolutamente pensemos cuál es el sentido de la vida, para qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, por eso te habla de tecnología, de economía, de política, de educación, de cultura, de espiritualidad. Y por supuesto, también te habla de cambio climático. El Papa, en el primer capítulo de la encíclica, dice, bueno, ¿qué está pasando en la casa común? Pues, uno, cambio climático y contaminación. Chulito, ¿qué ecológico eres, Francisco? Dos, la cuestión del agua. La cuestión del agua no solamente en su pureza, sino también el acceso al agua a los más pobres. Bueno, se lo valemos, chulito, ecológico. La pérdida de la pérdida de la biodiversidad, me dio la tembladera. Pérdida de la biodiversidad. Ah, claro, ecológico, pues imagínense la deforestación, ya volverán las golondrinas, describían por allá en Centroamérica del Departamento Económico de Investigaciones, un autor llamado Ingemar Hedstrom. Primavera silenciosa, escribió hace 60 años una mujer llamada Rachel Carson, porque denunció que los productos químicos estaban matando las aves. Bueno, hasta ahí, Francisco, qué ecológico eres. Pero después dice, número 4, lo que está pasando en la casa común, que hay un deterioro de la calidad de la vida humana y una degradación social. ¿Cómo así? ¿Usted mete lo humano? Pues sí, para la doctrina social de la Iglesia, la condición humana, la degradación social, es un asunto ecológico. Y después dice, no, y es que hay inequidad planetaria, es un asunto de injusticia, de distribución de los bienes que Dios nos ha dado. Uy, no, usted sí, mejor dicho, puro izquierdoso, ¿no? Qué cosa este Papa Francisco, mejor dicho, se le metió el comunismo y a la ideología, ¿no? Capítulo 2 va a las fuentes bíblicas, a la reflexión teológica, la identidad cristiana y explica por qué absolutamente tenemos que cuidarnos los unos a los otros y el relato de Caín y Abel revela que cuando nos matamos, cuando nos descuidamos en la relación consigo mismo, con los demás seres humanos, hermanos y con las demás hermanas, criaturas del Señor, rompemos la relación con Dios y la vida está en peligro, dice el Papa. Bueno, se lo valemos, ¿no? Entonces, porque al fin y al cabo, las ciencias sociales y las ciencias naturales van de la mano, ¿recuerdan? Sí. Pero el Papa sigue. Número 6. ¿Qué pasa en nuestra casa común? Que hay debilidad de reacciones. Y claro, si ese año 2015, en diciembre, él publicó en junio la encíclica para incidir en la COP21, la conversión de las partes de Naciones Unidas, número 21. 21 reuniones para discutir cómo enfrentar el cambio climático. 21 reuniones con aviones, con hoteles de lujo, con comilonas, banquetes, mucho tilín, tilín, y de aquello nada. Entonces el Papa dice, oigan, lo que le pasa a la casa común es que ni los estados, ni los gobiernos, ni los medios de comunicación, ni el sector educativo, ni el sector religioso, nos hemos dado cuenta que la casa está en llamas, que estamos en una emergencia climática. Es una debilidad de reacciones. Entonces ya se metió con nosotros. O sea, la ecología integral nos incluye a los seres humanos y nos incluye en nuestra actitud vital, ¿sí? Pero ¿acaso la ecología no es solamente allá de los animalitos, del colibrí, del cóndor o del nogal o de la palma de cera? No, nos incluye a nosotros y nuestras actitudes. Y número 7, para rematarlo, ¿cierto? Dice, no, ¿qué pasa en la casa común? Que hay disparidad de opiniones. No nos ponemos de acuerdo. O sea, eso que tenemos en la mente, la primera diapositiva que les presenté, eso no lo hemos compartido. O sea, ¿qué es desarrollo? ¿Cuál es la tarea del ser humano? ¿Sí? ¿Dónde está Dios mientras pasa lo que pasa? Ahí tiene que haber un diálogo para, o sea, es lógico. En la casa decimos, bueno, hoy celebramos el cumpleaños del abuelo a las 7. Si a las 7, no, mejor a las 8 porque salgo a trabajar un poco tarde. Bueno, entonces a las 8, uno se pone de acuerdo, ¿sí? Bueno, ¿quién lava la loza? ¿Quién va a lavar la ropa?
¿sí? ¿Quién lava los baños? ¿Quién hace el mercado? Lo mínimo en una familia, ¿sí? En esta gran familia de Dios que está en la casa común, tenemos que ponernos de acuerdo y tenemos disparidad de opiniones. No, que el almuerzo hoy es frijol. No, pero es que yo quiero lenteja. A ver, bueno, entonces miti miti. O bueno, hoy hacemos frijol y mañana lenteja. ¿Listo? Pero, o sea, ¿sí me entiende? O sea, ese es el poco la metáfora, la analogía para pensar esos elementos de la ecología integral. Y voy a cerrar con esto, pues para que tengamos un poco de interacción. Em, este papa se caracteriza, les comentaba el día del foro, es diciendo y haciendo, ¿no? Él publica 2015 Laudato Si, 2020 a 2021 nos propone un año Laudato Si y nos regala un horizonte jubilar a 7 años, el 7 como número bíblico, con la plataforma de acción Laudato Si. Y en esta plataforma de acción Laudato Si nos recoge de una manera sintética como 7 dimensiones que nos ayudan a entender qué significa vivir la ecología integral. ¿Qué es la plataforma de acción Laudato Si? Que tu familia, que tu parroquia o tu diócesis, que tu colegio de universidad, tu empresa católica o tu movimiento ONG o la clínica, el hospital o la provincia religiosa, el seminario, el convento, la congregación religiosa, decide en los próximos 7 años impulsar esos 7 objetivos. Y esos 7 objetivos, miren a ver si les parece algo conocido. Primero, responder al clamor de la tierra. Franciscanianamente, responder al clamor de nuestra hermana, la Madre Tierra. 2, responder al clamor de los pobres. 3, promover una economía ecológica. Hoy en día esto está reflejado en un movimiento muy importante llamado la economía de Francisco. Comenzó con jóvenes economistas de todos los continentes. Hoy en día es un movimiento de todas las personas interesadas en transformar lo que el Papa llama el paradigma tecnoeconómico, ¿no? El modelo tecnoeconómico que está a la base de esta destrucción de la vida. Una economía ecológica, dicen nuestros hermanos de Brasil y de Perú, es la economía de Francisco, Francisco y Clara de Asís. Cuarto, un estilo de vida sencillo, sostenible, sobrio, austero, un estilo de vida de una iglesia pobre y para los pobres. O sea, compartimos el pan en la minoridad. 5, la dimensión educativa. Hoy en día se refleja en el Pacto Global Educativo, en esa nueva antropología que surge del diálogo entre católicos y musulmanes, tal como Francisco lo hizo hace 8 siglos con el sultán. El Papa Francisco, el obispo de Roma, se ha, se ha reunido y ha originado un pacto global educativo con una propuesta antropológica. Y ahí salió también la encíclica Fratelli Tutti, ¿no? Que ligada a la preocupación por los migrantes, nos dice pues que tenemos que trabajar en esta casa común por una hermandad y amistad social. Y se traduce en una espiritualidad ecológica, valga decir, una espiritualidad de la ecología integral, es decir, una espiritualidad encarnada, situada en el tiempo, y se concreta eh, en esta participación en común, una incidencia ciudadana, una conformación de comunidades de cuidado, comunidades resilientes, comunidades que se empoderan e inciden en las estructuras que están causando pues todos estos problemas. Como ven, este diseño es de España, representa un panal. Le agregaría que cada uno de nosotros, acá estamos 33 personas en sala, estaríamos como abejitas trabajando para en esos 7 objetivos Laudato Si para vivir la ecología integral, ¿no? Es un asunto de sinodalidad, es un asunto de trabajo
en equipo. De tal manera que en ese caminar juntos, ese caminar en compañía, pues vamos dando respuesta a toda eh, la complejidad que tenemos hoy en día en el planeta. De eso se trata la ecología integral. Es un asunto del ambiente, de la familia, es un ambiente, es un asunto pues, que tiene que ver con la vivencia propiamente de esta diapositiva para que podamos tener tiempo de reacciones, de comentarios y si acaso hay necesidad, vuelvo a estas imágenes. Entonces, bien, estamos allí con elementos. Ojalá algún día Miguel Ricardo me mande unas fotos que ustedes digan, mire, fui caminando en este paseo, fui caminando por mi ciudad y ¡pum! Tomé una foto y esta foto sí es la ganadora. Esta foto sí refleja la ecología integral de Laudato Si, ¿sí? Ese es el reto, que leamos el mundo con esa mirada integral integradora que nos propone el documento, la carta encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de nuestro hogar común. Perfecto, Alirio, claro que sí, seguramente que desde mañana empiezan a llegar las fotos. Muy bien, entonces es el momento de levantar sus manos, de abrir sus cámaras, sus micrófonos para poderlos escuchar. ¿Listo? Apreciaciones, inquietudes, dificultades frente al tema, aportes también de ustedes, reflexión desde lo que ustedes trabajan, desde donde trabajan. Bueno, entonces es el momento de levantar la mano. Yo siempre he dicho que el tímido soy yo, entonces ustedes van a levantar todos la mano. Muy bien, ¿quién quiere empezar esta noche? Momento del diálogo, entonces escuchamos a ver quién nos quiere. Muy bien, ya aparecieron las manos, Luis Antonio y Adriana. Luis Antonio, gracias. Hola, muy buenas noches, Alirio, Miguel Ricardo. Qué excelente exposición. Yo, la verdad, estoy sorprendido del aprendizaje que adquiere uno todos los días tan profundo en este diplomado. La verdad, yo no tenía idea que ecología era más allá de lo verde, de lo que estamos acostumbrados a oír y a conocer. Y esto me deja muy sorprendido porque es lo que justamente necesitamos. Yo me reflexionaba y decía, bueno, yo ya no voy a ver más a mi jefe como el jefe que tiene en sus manos el poder de mío sobre mí laboralmente, digamos, o pensionalmente, sino como ese ser humano que además de tener ese don de la vida que le ha dado Dios, también es esa parte del mismo ecosistema del mundo donde habría que apreciarlo tanto como uno aprecia o como yo aprecio a mi frondoso palo de aguacates, por decir algo, porque es también es entender que todos somos parte de esta ecología integral y que tenemos que querernos, amarnos, respetarnos, cuidarnos unos a los otros. Y ahí yo hago una reflexión y es que qué pesar que nosotros no seamos coherentes en la acción con el discurso que eso significa. Qué pesar que tengamos personas con distintos grados de derechos. Qué pesar que ante la salud, por ejemplo, hayan personas que tengan una prioridad y otras que tengan otra. Que hayan personas que tengan dignidad y otras que no. Qué pesar que hayan personas que, por ejemplo, en el tema laboral, yo siempre me he preguntado eso, ¿por qué unas personas trabajan muchísimo más y ganan muchísimo menos y tienen un tipo de contrato totalmente diferente? Esas cosas, por ejemplo, no deberían de pasar. Yo me reflexiono todos los días de eso y soy autocrítico y bueno, y de pronto a veces como que incomodo con ese tipo de reflexiones, pero es que si uno se pone a ver el concepto de integralidad, pues es más o menos así. O sea, ¿por qué tienen que haber diferencias? ¿Por qué tienen que haber discriminaciones? Ah, tú decías una cosa muy importante, es que todo también depende de lo económico, de las ciencias económicas. Entonces, pero ¿cómo hacemos para que dialoguen esas ciencias y no se interpongan? Y, por ejemplo, para que no tengamos que hacer depender las decisiones sociales sobre las imposiciones económicas. Por ejemplo, no, es que sale más barato
tener gente a término fijo, temporales, profesores hora cátedra, sale más fácil. Bueno, sí, sale más fácil, pero entonces, ¿cómo hacemos para que entonces ese aspecto de la integralidad del ser humano como ecológico no vaya a reñir con la otra parte que es la parte social y de la dignidad de los seres humanos? Es una cosa muy compleja, yo sé, y conflictiva y toda la cosa, pero yo creo que sería por ahí más o menos la discusión. Gracias. Muchas gracias, Luis Antonio. Adriana. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Pues partiendo de los objetivos de la encíclica Laudato Si, que es lo que nos habló del día de hoy, la noche de hoy, yo lo podría comparar empezando con los 17 principios de desarrollo sostenible o incluso con aquellos principios en donde pues se trata de regular cualquier actuación humana. Pero estos principios no solamente hablan desde una parte de responsabilidad ambiental, sino también de una responsabilidad y corresponsabilidad con nosotros mismos. Entonces estaba mirando, por ejemplo, los objetivos de Laudato Si habla de una participación en común, de una espiritualidad ecológica, de una educación, de la economía, de un clamor por los pobres y los principios universales de sostenibilidad o de desarrollo sostenible hablan de lo mismo, de poner fin a la pobreza, de velar por la seguridad alimentaria, por acabar con el hambre en el mundo, por mejorar la educación, también por velar de un crecimiento económico que sea como equilibrado, también incluso por el mismo derecho a una salud y a un bienestar. Excelente, excelente. Qué gran aporte, Adriana. Ya ahorita lo comentaremos. Nidia. Sí, buenas noches, paz y bien. Creo que hay cosas interesantes como para discutir sobre este tema o conversar. En particular, digamos, creo dos cosas relevantes, como que a veces nosotros, me parece muy importante ver la percepción, vivir la percepción de la fe desde el Dios inmanente, ¿no? Donde el rostro de Dios está no solo en mis hermanos de sangre, mi familia, sino también en toda la creación. Creo que es un punto de partida muy importante y valioso porque a veces yo creo que la tradición y como nuestra misma cultura occidental también genera un tipo de relación de posesión, de propiedad, ¿no? Los animales en el Código Civil son cosas, así está. Y eso hasta hace muy poco se empezó a pensar porque los animales tienen un tipo de lenguaje que hasta ahora estamos entendiendo, pero los animales sienten. Ellos sienten dolor, ellos sienten un afecto, digamos, una relación de afecto con su madre, y cuando suceden una serie de cosas, pues eso afecta sus capacidades, ¿no? Entonces, digamos, es importante como pensarnos un poco, como empezar a cuestionar algunas cosas que han sido aprendidas durante muchos años, porque yo creo que esto es un tema que, digamos, desde la fe Jesús nos invita, ¿no? El fin de semana pasado, la palabra ley estaba casi en la primera, en la segunda, en el Salmo y al final en el Evangelio también. Pero ¿cuál es la ley que nos dejó Jesús para renovar, pues un poco los mandamientos? Fue la ley del amor y el amor en la profundidad que tiene. Entonces, yo creo que a veces este tema de la ecología también hay que volverlo como algo espiritual, es algo científico, sí, pero también tiene un componente espiritual muy importante que de pronto tenemos que empezar como a aproximarnos también desde el Evangelio, la espiritualidad franciscana también nos da muchas claves y esta encíclica en particular. Creo que a veces naturalizamos las relaciones con la naturaleza. Creemos que nosotros somos los dueños o propietarios. Cuando uno compra un predio le dan unos linderos, ¿no? Y le dicen, su propiedad tiene estos linderos y eso queda en la escritura pública. Pero fíjense que a veces las relaciones que están en ese predio debajo de la tierra no las tiene en cuenta, a veces uno no se las piensa,
Por eso yo elegí la número 5, porque yo creo que a pesar de que no es tan tangible la parte relacional, el hecho de que haya plantas, el hecho de que solo haya plantas, ahí hay animales. Por ejemplo, su merced hablaba de cosmos. Sería muy interesante que las personas que estamos acá tuviéramos la oportunidad de ver esa serie, porque al menos el primer capítulo, la de Carl Sagan se puede, creo que comprar, o en National Geographic está colgada, no sé, en las plataformas que están digitales. Ujú. Y lo que uno observa es que todo tiene relación, o sea, desde la estrella que está a 1500 millones de años luz con la Tierra, tiene relación con el aire, con el sol, y eso se relaciona con mi vida, la vida del insecto, o sea, todo es una cadena. Y una imagen es una representación, es algo simbólico, que no alcanza a describir la profundidad del paisaje, pero una imagen sí me permite como sensibilizarme. Tal vez las que usted nos mostró no, no son las que de pronto nos permiten como aprender esa idea de ecología integral, porque bastaría mucho detalle en la complejidad de la vida, pero sí también nosotros tenemos que empezar a desnaturalizar las cosas que hay detrás de lo que vemos o de lo que nos han enseñado, y poner a prueba esas cosas que para veces, para algunos son cosas, mejor dicho, son como que no se pueden debatir, cuando hay o sea, hay todo un conocimiento ya que su merced nos ha comentado, pero que también está ahí latente, pero también la fe, los ojos de la fe nos deberían permitir mirar de manera distinta al mundo, más allá de la cultura, más allá de si soy o no soy, si tengo o no tengo, más allá de las diferencias. Los lentes de la ley del amor deberían permitirnos tener unas relaciones distintas, no solo con la naturaleza, sino entendiendo la integralidad de la vida. La naturaleza como la vida, ¿sí? La vida Así misma es. que compartimos todos. Excelente, magníficas intervenciones. Realmente comparto esa espiritualidad y esa mirada. Y permítame 3 ideas finales, porque creo que el tiempo se está agotando, para poder como redondear el asunto, ¿no? Mira, una primera tiene que ver pues con esa vigencia de la espiritualidad francisclariana en, en el hoy de la iglesia, ¿no? Y yo digo, pues, que el gran mensaje de Francisco en estos 10 años se puede sintetizar en este trabalenguas, ¿no? Fratelli tutti, hermanos todos, caminamos cantando, laudato si, alabado seas, mi Señor, con Evangelii Gaudium, o sea, con la alegría del Evangelio, al ritmo de la sinodalidad. El documento clave acá es Episcopalis Communio, en nuestra querida, no solamente querida Amazonia, sino en todas las Amazonías del mundo, que son como porciúnculas en donde tenemos que alabar a Dios con Santa María de sus Ángeles, ¿no? Nuestra querida casa común. Ese es un elemento, fíjense que la ecología integral es el ambiente del hogar de la familia de Dios. A veces nos podemos confundir con tantos adjetivos y tantas cosas, pero siempre que hablemos de ecología integral, nos remitimos a esta hermandad universal que el Santo de Asís nos propone. Ahí estamos. Segundo elemento, esto se da en el territorio. Tal vez la novedad está en pensarnos de las cuencas hidrográficas, desde las islas, desde las selvas. O sea, el territorio no es solamente la porción de tierra, sino el significado cultural. Y por eso en América Latina tenemos 3 grandes redes eclesiales territoriales de ecología integral. RETEI, Red Eclesial Territorial de Ecología Integral. La principal es la Amazonía, ahí está reflejada, el globo azul y el bioma amazónico, que es como el corazón biológico del planeta. La REMA, Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, de Panamá a México, de México a Panamá, y recientemente la RECCHAC, la Red del Gran Chaco de Acuífero Guaraní, el inmenso depósito de agua dulce que está bajo los territorios de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Argentina.
Y hay otras redes en el Congo, la REVAC, la Red Eclesial del Río Congo, hay otra red de Asia, Oceanía, de los ríos y las aguas de esos continentes. Entonces, es pensarnos no en abstracto, sino encarnados, ecologizados, territorializados, es dónde estoy viviendo, ¿no? Si yo soy en Barranquilla o en Guapi o en Leticia o en Riohacha o estoy en Bogotá, estamos situados en un paisaje, en unas coordenadas concretas y eso es lo que nos aporta, digamos, todos los estudios de la ecología para hacer la vivencia de la fe. Y por eso la historia, digamos, de la iglesia, del pensamiento social de la iglesia, asocia lo ecológico con el alimento. A propósito del ñero, el que parte el pan, del compañero, ¿cierto? La primera vez que se habla de ecología integral, de ecología, el Papa Pablo VI habla en el cuidado de la producción de alimentos sin destruir, sin causar una catástrofe ecológica por la forma de producir el alimento. Juan Pablo II insistió mucho: paz con Dios creador, paz con toda la creación. O sea, si queremos la paz pasa por los territorios, la paz tiene que ver con las regiones, por supuesto la paz es ecológica y no podemos tener paz, nos dijo el Papa Francisco cuando vino a Colombia, no podemos aspirar a la paz si nos reconciliamos también con la naturaleza, con el resto de la obra creada. Y tú lo has dicho muy, muy bien cuando hablas de la relación que hay entre ecología integral. Laudato Si, hoy no estudiamos todo Laudato Si, sino el concepto de ecología integral. Miren, exactamente, los OLS, Objetivos Laudato Si, son una forma como la Iglesia Católica espera contribuir en los próximos 7 años a los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. La tienes clarísima y eso lo hizo el Papa 2015 con el encíclica bajo el brazo. Se fue por allá a Nueva York, le cantó la tabla al Congreso de Estados Unidos, habló con Naciones Unidas y les dio la bendición, digamos, frente a a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible y estamos en eso, ¿no? La ecología integral equivale a pensar el desarrollo, buen vivir, vivir sabroso, plenitud humana, el nombre que queramos darle, pero el asunto es que tengamos justicia, paz y armonía, JPIC, en cada uno de los territorios, dentro de esa espiritualidad, dentro de esa mística de la vida desbordante. Por eso permítanme, acá les quedo viendo para otra próxima charla todo lo que tiene que ver con lo teológico y me despido haciendo una invitación a la conversión. La única conversión es a Jesucristo nuestro Señor. Es una conversión a la comunión con el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay una dimensión ecológica de la conversión que aquí pues aparece, ¿no? Se lee verticalmente como un acróstico la palabra conversión. Cada nube, a ver que no lo termino de ver. Ahí se está viendo perfecto. ¿Sí? Ah, bueno. ¿Quieres leer la primera línea, Luis Antonio? Cada nube es una promesa de agua que supera las fronteras. Cada gota de agua es una bendición, un derecho, más allá de cualquier sofisma mercantil o argucia politiquera. Exacto. Oteando el cielo se interpreta el suelo. Y por eso el fenómeno del niño debe ser un buen pretexto para recuperar la sacralidad del agua y tratar a la madre tierra con cariño. ¿Sigues con la siguiente, Luis Antonio? Nuevamente, ante los huesos secos, Ezequiel, profeta vigente, denuncia al sistema de mala muerte y proclama al espíritu que todo lo revive, renueva e interconecta. Volver a las fuentes no es solo metáfora de experiencia mística o sapiencia bíblica, es tornar al ritmo de los ciclos hídricos y asumir con respeto que somos agua que fluye y canta. En estos tiempos, una obra de misericordia no puede faltar. Reconciliarse con la hermana agua y los ecosistemas. Saboreando en ella el amor divino. Incidiendo en las decisiones que están causando los problemas. Optando por el cuidado de los vulnerables y caídos al borde del camino. Nutriendo el compartir que vence al derroche con el agua ritual que se transforma en vino.
paz y bien. Muchísimas gracias. Una feliz noche. Amén, buenas noches. Muchísimas gracias. Alirio, Muchas- muchísimas gracias. Muchas gracias. Creo que ha sido una tarde espectacular. Yo creo que finalmente muchos tenían esta duda sobre la ecología integral, ¿no? Casi siempre que nos referimos a la ecología, nos referimos a lo verde, pero qué bueno que hemos podido comprender hoy de una forma sencilla, agradable, desde ese acercamiento. Seguramente que habrá que profundizar muchísimo, ¿no es cierto? Junto a esas fotografías, inclusive aquí ya me están enviando una fotografía, espérate a ver si la puedo compartir rápido. Eso es diciendo y haciendo, la gente ya, no sé si ahí la ven ustedes, pero mire, ahí está. Ecología integral en las calles de Cali. ¿La ven? Sí, sí, sí. Sí, Ok. Qué bueno. Hermoso. Ecología integral desde las calles de Cali. Mira, lo manda nuestra directora de proyección social. Dijo, esta foto la tomé yendo de camino a casa. Ok, ahí está. Ahí están ya la tarea. Eso fue rapidísimo que empezaron a compartir la tarea. Muy bien, de verdad, muchísimas gracias. Invitarlos a la lectura, ¿no es cierto? Ojalá organicen un club de lectura. Mire, a veces uno leer Laudato Si uno abre el librito y uno dice, no, qué pereza esto, ¿sí? Pero si usted la abre con 4, 5, 6, con unas 10 personas y se reúnen a compartir y vamos a leer el primer capítulo y se reúnen y llevan palomitas y gaseosita y comparten y cada uno desde lo que entiende, es maravilloso, es maravilloso. Entonces seguramente que van a ir comprendiendo mucho más los temas. Entonces esa es como una invitación. Para mí los clubes de lectura son fundamentales, ojalá lo hagan. Eso es un grupo de amigos, de amigas que quieren compartir unas onces, una tarde, y que se reúnen cada 15 días a leer un capítulo, a compartirlo, a discutirlo. Y bueno, un día estos entonces también ya invitan a Lirio que los acompañe. Dice Alirio, estamos aquí esperando en Cali para que se reúna con nosotros. Estamos haciendo en Tuluá, lo estamos aquí esperando en Huapi, Cauca. Sí, lo estamos esperando desde donde están hoy conectados, desde las diferentes ciudades, aquí desde Bogotá también. Entonces, qué maravilla, ¿no es cierto? Bueno, un abrazo para todos, animarlos a que sigan con su lectura. Recuerden que vamos a tener próximamente nuestro examen, y es el otro fin de semana. Entonces, no dejen la lectura para la noche anterior, porque seguramente que no va a ser fácil, ¿cierto? Entonces, es un libro cortico, váyanlo leyendo sobre precisamente todo lo que es la nueva evangelización y el pensamiento social de la iglesia. Es un aporte de un jesuita, el padre Ildefonso Camacho. Eso es un documentico cortico, pero maravilloso. Entonces, de verdad, Lirio, muchísimas gracias. Usted sabe que esta siempre es su casa. Ojalá nos siga siempre acompañando. Con todo gusto. Como le dijimos la otra noche, ahí está pendiente una reunión ya con el padre provincial y con el equipo para revisar la propuesta que quiere la Conferencia Episcopal de Colombia, la Cáritas, de un diplomado sobre el cuidado de la casa común. Yo creo que eso está ahí. Seguramente hay muchas inquietudes, todo el mundo quiere, pero en este caso, Monseñor Barreto me decía, ojalá lo organicen los franciscanos. Entonces, creo que es un reto grande. Bueno, ahí está Fray Jairo, y bueno, seguramente que hay frailes que están interesados en todo este tema, Fray Heriberto, que tú lo conoces también, y bueno, otros frailes que están muy interesados en todos estos temas. Hombre, muchísimas gracias. Una Un última abrazo. cosa, he dejado en el chat y 2 enlaces que pueden ser interesantes. Perfecto. Hay una guía como para leer Laudato Si desde cero, con videitos, así procesualmente, y Súper. unos talleres que hicimos ya hace 7 años, una cartilla fruto de unos talleres para entender Laudato Si, ¿no? Que les puede servir ya en la parte más pedagógica y didáctica. Es un módulo que hicimos cuando yo era coordinador de la Pastoral Ecológica en Bogotá, y lo hicimos con la CRC, con 2 comisiones de la Conferencia Religiosa de Colombia. Creo que puede servir porque hay material y demás que pueda ser útil. Entonces, muchas gracias y buen descanso. Mire, Montes de María en Bolívar, mire, otra foto. Ay, qué bueno. Oiga, qué hermosísima, mire qué hermoso Mire, esto. mira, ajá, ahí se Eso es ve. ecología integral. Ya vamos acercándonos, ya vamos acercándonos. Descartemos hay que mostrarlas, y de eso se trata. Mira, Ok, parece muy muy bien. bien.
De Bueno, verdad que sí, ok. muchísimas gracias. Alirio, hermano, bendiciones a Chao, todos, que estés bien. muchísimas Hasta luego. gracias, nos estamos hablando. Muchísimas gracias a todos, les deseamos Buenas una noches feliz a noche. todos, gracias. Descansen, gracias, vayan buscando Gracias, sus Ricardo. grupos allá. Gracias, Rodrigo. Feliz Saludos. noche, Bye. chao, Dios. Gracias, buena Gracias. tarde. Feliz noche. Gracias. Paz y bien.